Yala mina mulya yin tafachi toy. Kakinye toy ni amul ni al tafachi kiman. Dai kechu toy pipen nga faula ta kayu toy. Ni amul ni al tafachi kiman. Nyochi amul ni fin. Eiman kafe. Kinentu amul ni fin. Walo mulai ni tanye amul ni al tafachi kiman ni ayine ya fiel ni sungulial kafe mngechi ni kim ngen rupwal chumlen tanye mapo chemas nien ya chemu fechias niei ya fechi toy ta nentoy tafachi kayu toy meu welo pulang ngem leiman tamane wentulial leiman taman sungulial tami yewenual ni sungual taman mapudungon feita si toy pingei kimain kuifike sunguru palu tain mapumeo ya tushiki mnielo chu tak sunguru pai upai tanye tak cheyem kinyelen tu petu mongelelo kimniei chumngechi ni rupan eche kinyelen tu petu kimniei ni petu ni fini lonkomeo chumupan peche kuifimeo chichipanto. Ya lo que aprenderemos en este trabajo es sobre los relatos de historia local, ya. Pimo mula intenye kiman pulangen. Leiman tamon china tutual taman kiman. Ina tutual rantual tamilofmeo. Chumleke feltamapo. Kamlelu chiche puichi feimeo. Wemungelo yengan koifiengan feimuchi puingan feimuta faula lof tuingan lof chingetingan feimeo. Kamle kake fuichi. Kambechi karaima kakulu mleputui feimeo. Ya. Feungechi. Filsung mlei tanyi mongen manglamngen ka mil keman mlei. Talon komeo. Niei tanyi takecheyem. Takecheyem katenyi takeche. Petu mongele lo kinyegentu. Feipike nyina tammeo. Ito filsung urupaingan. Kapetu urupaleingan. Kapetu urupaleyin. Sunte waichi. Peumangen. Kumia mulia fui. Feita chikiman. Ka soy kume que son mulia fui. Ni mapumeo. Chemuta nuclei te fache quezao. Con algunos valores transversales vía Vitawinka. Lo que tenemos que hacer es valorar la vida en esta troquinche, en esta sociedad piafon, ¿ya? Nuevamente me vuelve a decir que femme kilnge, ¿ya? Cherkeno piña fuimi. Ese valor que siempre nos reitera el taqueche. Dice, no actúe de esa manera o de esa forma. Puede decir que no eres che. ¿Ya? Que fuiste en esta che. ¿Qué me dice con esta palabra? Me está diciendo la función del control social y la importancia que tiene la conducta de en este caso del che. Fitichi unen que cheche, unen que tempuche, fite unen que tempuche, ¿qué me dirá? Me está diciendo los mayores de la familia, ¿ya? Unen tiene que ver con el mayor. Es como decir, tañi unen peñi, es mi hermano mayor. Tañi unen también. O tañi unen saya. Ya me está diciendo que mi hermana mayor, ¿ya? Eso tiene que ver con el unen. Y ahí yo voy armando la oración. Tañi unen ten. Tem. Tiene que ver con el kimche. O el kimanche. Personas con conocimiento, ¿ya? Van mostrando las normas que rige el comportamiento de las personas y su vigencia y su función. La calidad de las personas
no se logra por los propios medios, ¿ya? Sino que además existen medios externos que contribuyen al logro o al fracaso. Desde un enfoque social, también natural. No se aprende a ser persona, sino inserto en un contexto social y cultural. También natural. Eso tiene que ver con los valores del Che que vive junto con Mache. ¿Y qué conocimiento tengo que tener yo? Kim Chim Ñaime. Eso me dicen a mí. Ha de ser sabios, ¿ya? En un mandato para que cada individuo llegue a ser una persona sabia. Pero no solo de un depositario, ¿sí? El Kimán, sino que sea un reflejo de él. De adquirir conocimiento, practicarlo, de transmitir el saber, ¿ya? De ahí donde viene la existencia del hombre. Viene la existencia del hombre y también de la mujer o de la soma. Feishem Kzaunen Turubuay, ¿ya? Leinta ni chilcatual ni feipial, ¿ya? Y tenemos que ir viendo y organizando un casado de qué manera podemos trabajar lo que tiene que ver con los antroponimia. Ya, ¿qué decíamos que íbamos a hacer aquí? Leer comprensivamente fragmentos relacionados con algo de antroponimia. ¿Qué más vamos a hacer? A lo mejor vamos a tener que comprar algunos apellidos presentes en el fragmento. ¿Ciertos fragmentos? De algunos pequeños textos, ahí vamos a ir viendo ya. Feita fragmento pequeño fondo. También tenemos que clasificar a qué corresponde tal tarea, cuáles son las antroponimias y cuáles son las antroponimias, ¿ya? La toponimia y la antroponimia, ¿ya? Ir clasificando ahí. Esa tarea tenemos que darnos. De algunos colores que habla, de algunos tipos de movimientos. Otro que podemos hacer lo mismo tenemos que hacer también con las toponimias, ¿ya? Aparte de leer fragmentos y viendo algunos significados de los lugares, como ya habríamos mencionado harto anteriormente, pero tenemos que viendo algunas tareas que ustedes realicen desde su loft, poca, no tanto, tampoco es aburrir, no indagar de lo que ustedes sepan de su loft, Cheuñic Palma. Clasificar 1, 3, 4, luego el por qué lleva ese UI, su característica, ¿ya? Femecha mulnia fin pulangen, leinte ni kimal maten ni chumlel chica. Chisumo. Igual vamos a ver analizar algunas historias locales de diferentes territorios, ¿ya? A ver si lo podemos ver. Podemos también, no sé si es un tema más o menos complejo que vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, de poder ir trabajando y que no nos aburramos mucho de que antroponimia y toponimia. Y la otra tarea que nos interesa más, yo creo que tiene que ver con el reconocer la organización sociopolítica y el territorial. Y de ahí nos vamos a enfocar un poquito más con mayor detalle. Observar alguna lámina original del territorio de algunos años, de 1540 por ejemplo, ya. Y también comparar algunos mapas del territorio mapuche correspondiente al año de 1940, ahora en el año 1881 y ver el año 1994. ¿Ya? Reconocer el proceso de división y subdivisión ya del territorio en la cultura mapuche. También reflexionar un poco sobre la diferencia del lof y la comunidad.
También ver de algunas cosas, cómo podemos también describir alguna sociocultura de cambio, ¿ya? La continuidad sobre la organización de los LOF, cómo se fue dando eso. También ir viendo ahora si no tenemos nuestra clase es, así con el pañilwe y no el kubun, así que no. Que tenemos que elaborar más natram con esto, hacer un natram más de reflexión de nuestro cruzado de Taini Zumun. Yo creo que eso vamos a abordar mayormente, con mayor detalle. Inchin. Desde la historia local o de las historias locales, son de gran importancia y siempre han sido considerados como algo vigente, ¿ya? Y de constante uso por parte de las personas que habitan esos espacios, las familias, las personas que poseen recuerdos, ¿ya? Memoria de numerosos acontecimientos que se suscitaron en los espacios que nos rodean. Además, existen ideas reducidas de la historia, ¿ya? Solo porque aquello que se encuentran en los libros, dejando fuera los distintos conocimientos que existen en nuestro LOF. Por eso nosotros tenemos que incorporar lo que tiene que ver con la antroponimia y la toponimia, ¿ya? La diferencia de cada uno y por qué están ahí. Existen los distintos territorios. Muchos de estos espacios contienen que encierran grandes historias y poseen un nombre específico relacionado con este Kimán que estamos abordando. Por eso es necesario indagar dónde es nuestro entorno, por qué es esto, y de compartirlo. Como delante decíamos que se va a presentar ahí distintos fragmentos, que les voy a comentar un fragmento sobre lo que nos cuenta y vamos a descubrir qué nos cuenta. Según algunos estudios, por ejemplo, el Loncón del año 1992, se reconocen 13 kunga, dice, ¿ya? Por ejemplo, él dice que está el Nahuel, está el Anto, ¿ya? Está el Pangui, está el Lef, está el Vilo, dice. Seguramente de la otra que dice que el Nguru, ¿ya? Está el Keupu, Milla, está el Pillán, está el Lafken, está el Leufu y el Auca. Además dice que se considera el tipo o elemento en el cual se derivan la nomenclatura, que en este caso que serían animales, aves, agua, cuerpo celeste, dice, acciones, piedras y las cualidades. Es lo que decíamos, que veníamos mencionando delante, el quemeche, el huezache, el chofuche, el funche, ¿ya? Los kungas, dice, serían 7, que representan posibilidades de las creaciones, del nombre personal. El maquehue, dice, que lo dijimos, se incluían las cualidades o las circunstancias, así como los colores. Tengo el calfu, tengo el colu, caru, paine, cur. Chuntemley, ¿ya? También tengo los estados. ¿Y cuáles serán los estados? Coñue, pailla, dice, catu, pino,
chena, auka, wenu, witan, pilki, wentu, tana, kedel. Y tengo los números. Raquín, pilki raquín. Y las cantidades. ¿Ya? Mari, Quiñé, Meli, Cayú, Cla, Quechú, Epu, Huera. Huera significa la bondad. Huera ley. Puede ser mucho. Al género siempre está presente el alca. Tenemos los objetos, ¿ya? El objeto que siempre está, el huayqui, llanca, canío, queupo. Y los seres no visibles, calfo, que es el cuerpo humano, lonco, anca. Se incluye en estas posiciones cualificatorias, aunque en menor frecuencia, las aves. A lo predominantes en las personas son el color azul, calfo. Y los números, siempre está el mari, el meli, ¿ya? Y los cuerpos celestes, talanta. El objeto, está en el huayqui. El movimiento, en el kul. En tanto, entre los elementos valorados como talcunga, que se equilibran con la frecuencia del nahuel y el filo, o el vilu. En los mamíferos, el manque, el ñanco. Y el color es lo único que va como cunga y como cualidad es el milla. Esto permite decir que el cunga recogía prioritariamente a los seres, en que la cultura supone el respeto y temor, con la única excepción del nahual, que siendo el más valorado, aparece escasamente en forma completa como cunga, nahual. Ese es el pequeño extracto que mencionaba el loncón, que se relacionaba con el mapunche o el mapunui que dicen algunos. Entonces, la toponimia o los toponimi, ¿cómo se llama la palabra? Los toponimos, todos los toponimos describen y entregan información sobre el territorio. Esos son los toponimos. Y sucesos que han tenido lugar en su historia. Los criterios que se empleaban para nominar, es decir, los criterios que se empleaban para nominar son diferentes. Estos están insertos dentro de un área de la lingüística que se denomina la palabra que se me va, onomástica. ¿Qué será la palabra onomásticas? La palabra onomástica. Esta es una disciplina lingüística, ¿ya? Que se ocupa, por una parte, del estudio de los nombres de los hombres que han dado lugares que conforman su entorno geográfico, ¿ya? Eso tiene que ver con onomásticas. ¿Cachen pia funchi? ¿Omuli ahí me? Ñochi. Otro kimun que dice otra persona, estafa, que dice lo siguiente. Wilio, que está por acá,
Sí. Es el nombre de un estero y de una comunidad colindante a Peleco y Huilio. Eso está ubicado al suroeste de esta región. Y que quiere decir que lugar donde abunda el cebollín, ya que Huili es cebollín y Hue es lugar, dice. El nombre de un estero en la comunidad de Peleco y Huilico, también denominado Cuyumco, se refiere a estero muy corto. A lo mejor Cuyumco es lo que yo puedo decir, que antes había agua ahí y que había mucha piedra. Eso era el Cuyum. Cuyum tiene que ver con la piedrecilla, que son media negrita. Y de esa forma vamos a ir conociendo los significados de los uy, che, ka, uy, que uy ni mapo, ni chumlenmo. Feula ka feipian ni pchichilka ni mapodun meu ni mlen. Feitamo toponimia ni thungumeo. Kuifi re caretameu amuke fuin imperial meu. Rumeke fuin doi pichique chicomeo ni lague meu. Con feichi rupu ni que fuingan kisuñui cheuin rumeke funumun inchin chalguahue pingue fui. Doi pichi nageltu, doi pichi nageltu meu, que lue pingue fui. Cheuñi que lue afuncame que fui ngun tipo somo. Chemchita funka inichipi. Fime que fui tipo somo. Afuncame que fui ngun. Ka fechi afuncame que fui fechi comeu inako. Pequiñela mien Víctor Cañuan. Pequiñela mien Víctor Cañuan itrotripa. Fei koiwe pingue que fui. Canple cheuñi mleken un mo curanto feim curachañin pingue que fui. Canelo fei que troco pingue que fui. Canelo cardowe, no, cardowe pingue, no cardome, cardowe. Caquiñe fei pita pingue que fui. Canelo fei caru rungi pingue que fui. Pupichin ni itotipa inche feichi ninge que pela fui purakam maritipantuchi feipichi somo feichi katan ante nentuñi ni feipial cheuñi amulemo com feichi cheuñi mulemo ko cheuñi nentuñi que fue el chalwa cheuñi ni que chamen ken cam que taltun que fui fei que luca que fui che ya com fei ni que fui ñui pucha feiti mapudun me amul finga we luca mula fin winkasun meu chuchine we kim no lu mapudun ya que toya wi le kaya wi chumia fui kai peler que lutani mongen tani mapuchen en meu femia autoin. Antiguamente decía, íbamos por Nueva Imperial en una carreta, el río lo cruzábamos en un lugar en donde las aguas eran más bajas y todos los caminos que habían en la comunidad tienen su propio nombre, Feipi. Donde nosotros cruzábamos, decía el texto ese, se llamaba Chalhuahue, ¿ya? Lugar donde se pescaba. Y un poco más abajo decía, había otro espacio que recibía el nombre de Queluhue. Y seguía.
Lugar donde se iba, ¿qué será que lugar? Lugar en donde se va a teñir de rojo. Seguramente algo había ahí que se podía teñir de rojo. Ya, eso lo sabe solamente la persona que tiñe, trabajar en esa parte. Ya. Amulei. Además decía, se llamaba Kelue, porque las mujeres iban a teñir las lanas. Kelue estaba en la orilla del río, ya, fue el río. Al frente de donde vive, ahí donde vive don Víctor Cañuán, estaba un camino al que se llamaba Coihue. Otro lugar donde había muchas piedras. Recibía el nombre de Cura Chanquín. ¿Quién será Cura Chanquín? Un pajonal de piedra. Al otro lado llamaban Quetoco, ¿ya? Aguas cortadas. También había un lugar al que se denominaba Cardome. No es Cardome, es Cardohue. Es un lugar donde se cortaban cardos. Esos cardos para hacer cuando la ñaña hacían para que la lana, una vez terminado el tejido, que se quedara medio así lanudito y suave, ¿ya? Pañus se diría, ¿no? Otro era conocido como Prta, otro como Cari Ringi, Coligüe verde. Se ubicaba frente donde vive la familia Pichón. Seguramente hay otra familia de Pichón. Ahí es donde tenemos que realizar la importancia de la historia local, es reconocer el conocimiento local, así como también tenemos quienes los portan, ¿ya? Todas las personas tienen una historia y algo que contar. En este sentido, es importante considerar que el conocimiento no solo se centra y se encuentra en las instituciones de enseñanza, sino que está en nuestro entorno, ¿ya? En nuestra familia, en nuestros barrios, ¿ya? En nuestro loft. Ahí están el Kiman. Tenemos otra historia que contar sobre algunos que cogieron esta historia de local, diría, en Mapudungun, que lo voy a decir en Mapudungun, que dice así: Kuifini pichikiael natramka feeneo niñukeya, unefe y pieneo. Tripayo yeo, ni afui, tafachipuaucho, ni playa meo, dice. Feimu, eimi, que meo, miau, kuleyengu, permea fiel, tafachi, ñaufui. Me viniste puro interrumpir. Feimu, que pulwe meu, nia fui yu, permea fiel, tafachi, ñafiu, pifu. Fei, tipalo, taforkei. Pinge fui. Tiparikei meu, boisake itokom ropa, fenten rungo tipalen, kelirkei tapimeo, keliupulko ngamchengerki kake boisakelo. Pi. Katiparkei kinye ulmen winka mongen. Feimeu chinyura ka kinyeke kangelula ka kinyeke futaketewa feishif tewa anen mangene ke fui ningisol tewa keteo plangem ngei piam feishi kaf feishi che feishi chinyura
Mungen tripa yelu, yei, piam, porowe. Feme wumpui. Yepa tu feyu. Ni monge yael. Pin pulay ni amo tual. Engan. Mle fui pu mapuche meu. Fei na upai na fui chi tripalo wera wesakelo. Ngulumui pulonko. Kiliuko na ui fei chipo wesakelo. Mle kiñe lonko malalwe. Mle kiñe lonko malalwe. Kurin pinge fui. Pero pañen ni chao. Fei piambe anop muwi kiñe lo locura. Meu inalil. Fei piam Wiran melngengei tefachi wesangelo. Com amolfi. Piam. Fechilo locura. Fenten. Kakeu me wesakelo. Ka tefachi kakeche mapuche. Ka fenten. Wiña muwi wesakelo. Apoli. Piam. Ni ukay. Chumye fui. Valer que lo. Amula fin que mapuzumon meo ni chumlen ni tapache pipin. Antes cuando yo era chico todavía, decía el Wirin, mi finada madre me contaba muchas cosas. En mi primer lugar dice, me dijo que lo siguiente. Hace mucho tiempo encalló un buque en la playa de Paucho. Entonces te llamaba en la cuna. Te llamaba en la cuna. Y fui contigo a ver el navío. Se había partido al salir. Tenía el nombre de joven Daniel. Salieron de él muchísimas cosas. Géneros de todas clases. Gran cantidad de harina. Con tanto ají que la playa estaba toda colorada. Hasta bebidas alcohólicas. Y una infinidad de otras especies. También salió vivo un caballero extranjero. Varias señoras. Unas vivas, otras muertas. Y un perro grande que se echaba al lado de su patrón. Según cuenta, lo mataron los indígenas, dice, juntamente con el caballero. La señora que había salido vivas fueron llevados a Boroa, según se dice. Allí ellas se acostumbraron de modo que cuando más tarde sus parientes vinieran a llevarlas, no quisieron irse, quedaron viviendo con las indígenas. La mercadería que había en el buque lo juntaron los caciques y aún los mocetones de todo se apoderaron. En Malalhue había un cacique de nombre Curín, padre de Pedro Painén. Esto se arregló en una gruta de piedra. Junto a los ricos se hizo traer todas clases de cosas hasta llegar la gruta con ellas. Los demás mapuches hicieron otro tantos.
llenaron, según se dice, sus casas con la mercadería tomada o sacada del buque. Feichipin relacionado con nuestro antroponimia y toponimia. ¿Qué podemos decir sobre la historia local? De un Wirin que se hablaba de que decía, el que se quite a un indio su terreno a pedazos, distribuyendo su cerco, haciendo otro dentro de su propiedad, es corriente. Y ya no me sorprende cuando vienen los indios a avisármelo. Joaquín Mera tiene un fondo adquirido y cerrado, en esa forma. Poco a poco se ha despojado a los indios, dice, a Coscos, Panguipulli, Pinco, Calafquén, y ha formado ese gran fondo cuyos límites no sabe precisar él mismo. Joaquín Mera hizo asesinar en una ruca a la india que se llamaba Eñiñanco. De allí se cercó de pino. ¿Qué más hicieron allí? El sumario arrojó que tal cúmulo de culpabilidad contra Mera, que era el juez de Valdivia con Manuel Francisco Fría, no pudo dejar de dictar la orden de prisión en su contra, a pesar de la estrecha amistad que lo ligaba. Sucedió que lo presumía. El sumario se extravió y el sindicato Mera salió en libertad bajo fianza después de 8 meses de cárcel. Las gestiones que se han hecho por los promotores, fiscales y por las hijas de las víctimas para que el señor Fría reabra ese sumario han sido inútiles, aunque le parezca mentira. Mañana verá usted a Antonia Vera Añeñanco, hija de la nieve, y ella se refería a los hechos. ¿Qué más sigue? Podría continuar tan largamente esta conversación, referirme a tantas cosas horrorosas, ¿ya? Por ejemplo, el incendio que Joaquín Mera mandó hacer la india Antonia Vera, mientras su marido y sus hijos dormían en la ruca, y cuando los pobres indios, decía, asustados y medio asfixiados, los sirvientes de Mera tirándole de balazo, pero prefirió que sea lo mismo, la misma gente que se referían a usted. Sus penas, ellos son más ingenuos, ya, horrorosos, también tal vez avance opiniones que debo expresar, que ansí convencido de que me digan será la verdad, porque yo estaré presente y no permitiré que el indio diga más de lo que efectivamente ha pasado. Si ustedes gustan, nos vamos al dormitorio, concluyó diciendo el padre. ¿Necesitan ustedes descansar de la molestia del día? Feipiliche, Wirin, eso es lo que cuenta el escrito. Es decir, la sociedad mapuche ha tenido en su trayectoria una organización sociopolítica muy dinámica y ardua en los contextos territoriales en los que se desarrolla. Sin embargo, a lo largo de la historia, la transformación territorial ha sido dramática y de ello ha conducido a esta sociedad a una condición de vida bastante deprimida, a una vida bastante deprimida, ¿ya? Por cuanto las políticas de la tierra de los diferentes gobiernos han vulnerado los derechos fundamentales del pueblo mapuche.
Voy a comentar otro texto relacionado con un texto relacionado con Rita Alquetaimanca. En el proceso de erradicación, de reducción y entrega de títulos de merced ocurre en el año 1984 y 1929, donde estuvo acompañada por todo tipo de abuso en contra de los mapuches. Tuvo innumerables consecuencias. Se transformaron de manera cruel y definitiva a la sociedad mapuche. En primer lugar, se violó el territorio autónomo y reconocido por los españoles a través de sus acuerdos políticos. Posteriormente, el Estado chileno liquida a los espacios territoriales jurisdiccionales de los y reduce las propiedades de la tierra, de la labranza alrededor de la casa que con anterioridad habían tenido tierra, pero junto a dicho cacique ubicaba a otras familias extensas. A su vez tienen su propio cacique o jefes, ¿ya? Transformándolo en dependencia del cacique nominado con el título de merced, cuestión que va a probar un quiebre crítico al interior de la sociedad mapuche en este caso. Eso decía un texto que mencionaba el escrito de José Bengoa. Vamos a decir otro texto relacionado con la reducción y la comunidad. ¿Qué pasó allí? En relación a la reducción, este es una área en que vive un cierto número de personas, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con reducción. El grupo que la habita ha recibido el derecho colectivo del uso de tierra en virtud de una escritura de cesión denominado título de merced, otorgado por el jefe del grupo en la fecha de emisión. Ese jefe puede haber muerto hace mucho tiempo, pero se sigue identificando a la reducción por su nombre. Esto significa que la reducción siempre lleva el nombre de una persona y surgida por una disposición administrativa del gobierno de Chile emitida entre los años 1884 y 1920. Eso es lo que tiene que ver con la reducción de ese año. Pasó allí. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la comunidad. ¿Qué será la comunidad? La comunidad, también denominado lugar, es un área habitada cuyos límites está dado por los accidentes naturales. Su nombre proviene generalmente de características naturales. Coipuco, por ejemplo. Por ejemplo, significa agua de nutria, agua en que vive nutrias. Repucuras significa camino empedrados, ¿ya? Malalche, gente del corral. Se podía decir de la comunidad que en una unidad tradicional, puesto que no tiene exigencia legal o en lo que respecta a la tendencia de la tierra, sino que la tierra de la comunidad son simplemente la tierra de la reducción o las reducciones que lo conforman. Eso mencionan algunos autores. La tierra en una comunidad son simplemente la tierra en que la reducción o la reduccionan que la conforman. Eso y más, es más chiquitito. Failay polangyan, frente poimay, tañi sungun, tañi faipin. Amule pemay, ni kiman, ni sungun, ni newan tulial, fachi kiman meo.